Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Mónica, por la introducción. Muchísimas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación y felicitaciones a todo el equipo por sacar adelante esta primera edición del Congreso Virtual. La verdad es que hubiera sido una gran pena que no hubiéramos podido gozar de este evento, así fuera a través de nuestras pantallas, pero bueno, ya llegarán mejores días. Y en este momento ustedes ya están viendo en sus pantallas que quiero hacer una encuesta con ustedes. Para responder a la encuesta simplemente tienen que ingresar a la página menti.com, pueden hacerlo desde su celular, desde el computador, y cuando entren a menti.com les va a preguntar un código. El código es el que aparece en la pantalla, 429732. Y una vez ingresen van a poder responder a la pregunta que planteo. ¿Está de acuerdo con la implementación de tecnologías con inteligencia artificial en la administración de justicia? Entonces, mientras ustedes ingresan y van votando, yo quiero aprovechar estos primeros minutos para ponernos en el mismo plano. Y yo he tenido una gran ventaja y es que mis colegas antecesores ya han hablado sobre qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial, ejemplos y demás, y eso me dejó a mí la cancha ya lista. Pero en todo caso, no quiero perder la oportunidad para remarcar dos cosas. Por inteligencia artificial voy a entender sistemas automatizados que toman decisiones, digamos, autónomas, imitando la inteligencia humana y que en algunos casos están dotadas de la capacidad de aprender por sí mismas vía procesos iterativos de ensayos y error. Un aprendizaje que es automatizado, basado en la habilidad de aprender de los datos. Entonces, fíjense que cuando los psicólogos estudian qué es la inteligencia humana, no se limitan a un solo atributo de la inteligencia. Cuando los psicólogos hoy en día se refieren a la inteligencia, se refieren al aprendizaje, al razonamiento, a la percepción, a la capacidad de resolver problemas. Y por supuesto que la inteligencia artificial, ya mis colegas lo han anotado, es difícil de definir y es una definición inacabada, se va renovando con el paso del tiempo, pero quiero que todos nos pongamos de acuerdo que estamos hablando de sistemas, de tecnologías que toman decisiones automatizadas y que pretendan imitar la inteligencia humana. Ya una vez abordado el tema de qué es la inteligencia artificial, podemos ponernos de acuerdo que la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas y la vemos todos los días, la usamos cuando buscamos en un buscador tipo Google y nos empieza a hacer sugerencias que son predicciones de lo que Google cree que nosotros queremos ver y antes de que nosotros escuchemos ya nos está diciendo que estamos seguramente pensando con su capacidad de predecir a partir de nuestras anteriores decisiones y gustos. Cuando ingresamos a redes sociales y nos aparecen determinadas publicidades que están programadas según nuestros previos clics, bueno, todo eso, digamos, incide en nuestra vida, así que la inteligencia artificial, como creo que también ya han anotado mis colegas, pues está a la vuelta de la esquina, no es ciencia ficción, y ciertamente que también llegó a la vida judicial. Precisamente el colega Greenfield Sierra, que hizo una excelente posición antes de mí, pues expuso Pretoria, que antes tenía otro nombre, pero llamémosle Pretoria en este momento, que es un proyecto de la Corte Constitucional que ya se piloteó y que seguramente con las siguientes etapas de desarrollo del proyecto, pues va a ser una herramienta que efectivamente se va a usar. Entonces, si la inteligencia artificial genera tantas oportunidades para muchos ámbitos, incluido por supuesto el legal, pues evidentemente hay que preguntarse, como cuando uno compra cualquier aparato electrónico, ¿dónde está el manual de instrucciones? Y el manual de instrucciones no solo que me diga cómo se usa, sino ¿y cuáles son los riesgos? ¿Qué riesgos hay de implementar este tipo de tecnologías? Y a eso me voy a referir en mi exposición. Voy a hablar sobre los retos éticos del uso de las tecnologías de inteligencia artificial en la administración de justicia.
De hecho, en este momento creo que ya podemos ir cerrando la votación. El 84% de ustedes, y votaron casi 300 personas, está de acuerdo con el uso, es decir, mayoritariamente, por lo menos en esta audiencia, estamos de acuerdo en que debería usarse las tecnologías, pero precisamente lo que yo voy a hacer con mi exposición es de levantar unas banderas rojas, de decir, ok, es loable y es justificable que queramos usar nuevas herramientas, pero cuidado, no se puede usar de cualquier manera y tenemos que empezar a delimitar el campo de acción, porque puede haber unos efectos no deseables muy grandes que ya se han estado produciendo en otras jurisdicciones del mundo, como Estados Unidos, en donde se ha empezado a usar la inteligencia artificial en el marco de procesos judiciales. Entonces voy a cerrar por ahora la votación para seguir adelante con la presentación. Y mi siguiente punto es mostrarles ejemplos de cómo el debate sobre el que voy a hablar está vivo. Antes de Prometea y antes de Pretoria, en la Corte Constitucional, había otro proyecto en la Fiscalía, Prisma, que el acrónimo de Perfil de Riesgo para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento de la Fiscalía, que, como su nombre lo indica, buscaba predecir a partir de información disponible qué tan probable era que una persona capturada fuera a reincidir y a partir de eso aconsejar al respectivo fiscal si debía solicitar una medida de aseguramiento, como puede ser la privativa de la libertad. Entonces, ese proyecto que tendría incidencia ya no simplemente para seleccionar qué tutelas estudie la Corte Constitucional, sino en casos puntuales en donde el fiscal debe decidir si solicita o no la medida de aseguramiento, pues eso ya está también a la vuelta de la esquina. Prisma era un piloto, un proyecto que comenzó hace unos años y que estamos a la espera de qué va a ocurrir con la administración del fiscal Barbosa. Pero no solo tenemos, digamos, este proyecto Prisma y otros proyectos que hay en otras autoridades de control no judiciales. Por ejemplo, la DIAN tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama Sofía. La Procuraduría General de la Nación tiene Océano, que sirve, digamos, para temas de contratación estatal. Entonces, el Estado colombiano se está moviendo, la Administración de Justicia se está moviendo hacia el uso de estas tecnologías y estamos empezando a discutir cuál es su impacto y qué marco ético deberíamos tener. De hecho, el Departamento Administrativo de la Presidencia lanzó hace poco un documento que es uno de los que ustedes están viendo en pantalla, que es el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, que estaba en consulta, escrito por Armando Guío, y que precisamente buscaba llamar la atención sobre la necesidad precisamente de contar con un marco ético para que el sector público y el sector privado en Colombia pueda aprovechar esta gran herramienta. Y pues ya que estamos hablando, digamos, del marco ético de consultado, quiero leerles el marco ético sobre este documento del marco ético. Dice en la página 7, reconoce que el uso de sistemas de inteligencia artificial en la justicia puede generar prácticas discriminatorias, injustas y con implicaciones sociales no deseables. Entonces, fíjense ustedes que incluso el Estado colombiano ya está empezando a reconocer que no se puede utilizar la inteligencia artificial de cualquier manera, que hay unos riesgos y unos posibles efectos no deseables. Y acá el punto que es importante tener en cuenta y que construiré sobre lo que han dicho los demás ponentes es, bueno, ¿y qué hace la inteligencia artificial algo especial para el ámbito del derecho? Y un grupo de expertos de la Comisión Europea aborda ese problema y publicó un informe hace un par de años en el que identificó por lo menos 7 aspectos de la inteligencia artificial que la hace diferente de otros tipos de tecnología. Y a partir de esos 7 elementos que ustedes están viendo en este momento en su pantalla es que uno construye la respuesta a cuáles son los retos éticos. Entonces, es una herramienta muy compleja. Está compuesta por muchas partes de software, de hardware, muy sofisticadas, interconectadas con aparatos terceros que suministran información, que interactúan con el aparato.
entonces complejo, pero además hay un alto grado de autonomía, por lo menos en aquellas tecnologías que tienen aprendizajes automatizados. Y el problema de los aprendizajes automatizados, y creo que ya dos de mis colegas lo mencionaron, es que los procesos que realmente son automatizados, en donde la máquina identifica patrones por su propia cuenta a partir de la información disponible y saca conclusiones sobre eso y ofrece resultados. Esos procesos no son trazables ni en tiempo real y muchas veces ni siquiera después de que ya haya arrojado el proceso, la respuesta. Es decir, cuando la máquina arroja un resultado, arroja una recomendación, sabemos qué información estaba disponible, sabemos a partir de qué información pudo arrojarlo, pero si hay aprendizajes automatizados, es decir, si realmente no soltamos la rienda como ocurre con el caso de Pretoria, sino que el aprendizaje automatizado realmente libre, no está controlado por el ser humano, entonces no va a ser posible saber por qué la máquina llegó a esa conclusión, y eso es lo que denominan el problema de la caja negra. Entonces es compleja, es autónoma, y precisamente el otro punto es la opacidad, y es no hay posibilidad siempre de trazar esos aprendizajes automatizados porque llegan a determinadas conclusiones, y además tengamos en cuenta que, como les contaba, hay en muchos casos hay fuentes externas que están ingresando información. Entonces, ese problema de complejidad, de opacidad, de autonomía, pues también afecta la predictibilidad. No, entre más compleja sea la tecnología y más aprendizaje automatizado hay, es más difícil predecir cuáles son sus resultados, lo cual obviamente tiene un impacto sobre la seguridad jurídica. Además, como ya he advertido, pues estas tecnologías dependen de los datos y generalmente dependen de datos externos, es decir, la organización que utiliza la tecnología de inteligencia artificial no produce toda la información. Hay mucha información que está en otros lugares y que tiene que entrar para que funcione el aparato. Si es un caso criminal, me imagino, por ejemplo, que será pertinente la información de la Fiscalía, pero también de Medicina Legal, pero también del DANE, y así sucesivamente hay información que sale de muchos lugares para poder nutrir el mismo aparato. Entonces, esa dependencia de datos externos para operar hace que el diseño de la inteligencia artificial sea de a máquinas que no están acabadas, o sea, están abiertas por diseño, hay una apertura por diseño a los datos externos. Y eso viene al siguiente punto de dependencia de los datos y apertura, nos lleva al último punto, y es el de la vulnerabilidad. Y es ese diseño, esa apertura a los datos externos, pues genera riesgos de seguridad. Como ustedes saben, todos los que estamos conectados a la red tenemos unos riesgos. Y necesitamos que los sistemas sean robustos, porque puede haber ataques de diversa manera y accesos no autorizados, puede haber manipulaciones de la información, y necesitamos un sistema robusto, necesitamos sistemas que identifiquen las vulnerabilidades, que sean capaces de implementar las correcciones y que sean capaces de verificar que las correcciones realmente están funcionando. Entonces, fíjense ustedes que la inteligencia artificial no es cualquier herramienta tecnológica, realmente tiene unos problemas muy concretos, pues que generan unos retos éticos. Y yo quiero proponerles 3 retos éticos. Yo me imagino que uno podría llegar a mucho más. A mí solo me quedan 5 minutos de exposición, así que hablaré de 3 retos éticos muy puntuales. Discriminación, falta de transparencia y limitada rendición de cuentas. Discriminación, bueno, hay una idea muy equivocada de que este tipo de tecnología es objetiva e infalible, y eso no es así por el hecho de estar basada en modelos matemáticos y estar basada en datos. Pero lo cierto es que los modelos, todo modelo matemático puede estar sesgado, la información puede estar incompleta, la información puede estar corrupta, la base de datos puede estar corrupta. Hay muchos aspectos que pueden llevar a que no sea infalible y no sea objetivo. Entonces hay que derrumbar ese mito de la objetividad, hay que saber que las decisiones o recomendaciones de la inteligencia artificial dependen precisamente de la información que se le introduzca. Es totalmente dependiente de la información que se le introduzca. Y eso, por supuesto, que es un problema en términos de discriminación, porque si la información está sesgada y si el modelo está sesgado, pues necesariamente el resultado va a ser sesgado. Y si la recomendación va a ser sesgada, hay un riesgo de que los jueces
tomen decisiones sistemáticamente sesgadas. Claro, uno se podría decir, no, pero metamos toda la información posible y que la información sea la mejor posible, y eso suena muy bien, pero es que el problema es que hay muchos sesgos implícitos en la sociedad que se reflejan en el diseño de las máquinas, de los algoritmos, y que también incluso se reflejan en el tipo de información que hay. Entonces, cuando en Estados Unidos las cortes y las organizaciones de derechos humanos que están investigando el uso de esta tecnología en procesos penales están advirtiendo que es más probable que estos algoritmos utilizados sobrerepresenten la posibilidad de que un hombre negro sea una persona que reincide en crimen, y por el contrario, subrepresentan la probabilidad de que un hombre blanco sea reincidente en crimen. Es una forma racial de discriminar, y no es porque el algoritmo le hayan incluido la variable raza. De hecho, las cortes han pedido que, por favor, que esos algoritmos de inteligencia artificial no incluyan variables directamente relacionadas con la raza por el riesgo de que pues se generen estos sesgos. Pero es que hay mucha información que no está directamente ligada a la raza, pero sí indirectamente. Entonces, por ejemplo, si dentro del algoritmo hay información sobre en dónde vive la persona, en lugares y ciudades de Estados Unidos donde hay una segregación racial muy importante, pues su código postal es una manera indirecta de decir quién es usted racialmente. Y eso es lo que precisamente lleva a que, a pesar de que se busque que no haya discriminaciones explícitas con los algoritmos, pues sí haya discriminaciones implícitas. Entonces hay un riesgo latente de discriminación, pero pues ya dijimos que hay un riesgo de que cuando los algoritmos realmente funcionan con aprendizajes automatizados, pues vamos a estar ante una caja negra. Y eso es muy grave, y en Estados Unidos los mismos jueces también ya han dicho que tienen una gran preocupación, precisamente porque la inteligencia artificial no justifica, cuando opera a partir de estos aprendizajes automatizados, por qué recomienda A, B o C. No hay ningún tipo de justificación. Entonces, si no hay justificación, una asimetría de información muy grande para quien se está defendiendo. Entonces, el algoritmo recomendó que una medida de aseguramiento, porque según el argumento usted es altamente probable que va a reincidir. ¿Y yo cómo me defiendo de eso? Si yo escasamente sé qué información está usando el algoritmo, pero no tengo ni idea si realmente usa aprendizajes automatizados, ¿cómo hizo la inferencia de que, dada la información que usó, es más probable que cometa un futuro crimen, y por eso el fiscal decida solicitar una medida de aseguramiento, o si es el juez el que está usando la inteligencia artificial, aceptar esa medida de aseguramiento? O sea, hay una simetría de información muy grande entre el usuario, el juez, y el tercero, imaginemos el acusado en el proceso penal. Y esa simetría de información y esa opacidad es, pues, contrario ciertamente al debido proceso, es contraria a la posibilidad de defenderse y contradecir las pruebas. Ese es un problema muy grande, ya identificado por las Cortes de Estados Unidos, y ya sé que me queda solo un par de minutos, estoy terminando. El tercer riesgo es precisamente la rendición de cuentas, y es, nosotros sabemos que no solo que es una caja negra que ya describí, sino que si es difícil de trazar cómo se da la recomendación o cómo se da el resultado, pues va a ser difícil también entender el origen del error cuando se equivoque, y ninguna máquina es infalible. Y como decíamos, hagamos a un lado la idea de que la inteligencia artificial es objetiva y es infalible. Entonces va a ser difícil trazar el error, y va a ser difícil trazar quién fue el responsable. Entonces, ¿cómo vamos a rendir cuentas? ¿Cómo va a rendir cuentas quien usa el instrumento si no puede dar cuenta de cuándo hay un error y si hubo un error y quién es el responsable del fallo? Por supuesto que eso vulnera no solo aspectos inherentes al proceso, sino a la misma democracia, al Estado de Derecho, a la justicia misma para la cual estamos operando. Y entra una pregunta, y es si el país está preparado para utilizar la inteligencia artificial, porque es que realmente el reto ético no solo se da
como les estaba diciendo, en que hay unas dificultades y por supuesto que pueden ser mitigables. El doctor Sierra luego nos explicó hace unos minutos cómo la Corte Constitucional hace que el aprendizaje automatizado esté frenado, digamos, tiene control humano, no es totalmente automatizado y libre, y hay maneras, digamos, de prevenir o mitigar algunos de estos riesgos que acabo de mencionar, pero la verdad es que la implementación de cualquier herramienta no se da en el vacío, se da en un contexto institucional, económico, social, político, cultural, y la pregunta es si nosotros vamos a implementar esto. ¿Estamos listos? ¿Los operadores jurídicos están listos? ¿La infraestructura está lista? Estaba diciendo hace un segundo que este tipo de tecnología depende de la información. ¿Nuestros sistemas de información son suficientemente buenos, fiables, con información de alta calidad que nos permita tomar buenas decisiones? Yo me imagino que la respuesta no es sí, no, porque también depende. No es lo mismo el caso de Pretoria, donde es una tarea bastante delimitada relacionada con tutelas en salud, a, por ejemplo, el caso de Prisma, donde es medidas de aseguramiento para cualquier tipo de crimen. Bueno, ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Y por supuesto que tenemos que hacer la tarea seria de preguntarnos si en Colombia, si vamos a comprar un jet, si hay pilotos, porque de nada nos sirve comprar un jet y que no tengamos un piloto y luego montamos a alguien a que lo use y no lo usa bien porque no está preparado y empezamos a generar, digamos, todo tipo de problemas que antes no existían con la solución. A mí hay algo que me gusta mucho de las exposiciones anteriores y es que se ha entendido que la herramienta no es por sí mismo buena, sino la herramienta es buena en tanto nos ayude a resolver un problema. Entonces, hay que arrancar por pensar qué problemas en Colombia queremos resolver con esta inteligencia. Después de decir cuáles son los problemas que tenemos, segundo, pensemos, ¿y esta herramienta de inteligencia artificial sí es idónea para resolver los problemas que estamos preguntándonos? Bueno, ya veo que la mayoría de ustedes ha votado que no estamos listos. Yo creo que hay que seguir haciendo pilotos como lo estaba haciendo la Corte Constitucional, hay que seguir haciendo procesos. Y aquí, para terminar y dar las gracias, voy a hacerles 4 propuestas que debería tener en cuenta cualquier organismo de la Administración de Justicia antes de poner en marcha efectivamente este tipo de herramientas. La primera es, por favor, hagamos estudios de impacto previos. Por favor, sepamos cuáles son las potenciales consecuencias. Por favor, sepamos cuáles pueden ser los potenciales afectados. No lo dejemos a la deriva. Lo que está haciendo la Corte con los pilotos me parece muy bien. Hay que hacer ese tipo de estudios de impacto previos. Segundo, que haya participación efectiva de la ciudadanía, de los actores interesados. ¿A cuántas personas y a cuántas organizaciones interesadas le consultaron sobre cómo diseñar Pretoria, sobre cómo diseñar Prisma? Es que estamos en una constitución que establece una democracia participativa y si va a tener un impacto tan grande en nuestras vidas esta herramienta, pues, hombre, que haya oportunidad de que haya participación efectiva. Segundo, necesitamos unas directrices éticas. Necesitamos avanzar en ese marco. No lo tenemos. Apenas estamos dando los primeros pasos. Y cuarto, pues cuando ya tengamos las herramientas y le estamos usando, hagamos monitoreo permanente, hagamos una evaluación periódica de las mismas. Porque, como decíamos, estas herramientas están vivas, van cambiando, ojalá para bien, ojalá para mejorar, pero no son estáticas. Entonces hay que hacer un trabajo de no dejar la herramienta ahí botada y ver cómo pasa el tiempo, sino realmente hay que hacer un monitoreo de evaluación periódica porque hay muchas cosas en juego. Con esto les agradezco, les doy las gracias y le doy paso a Mónica. Gracias, Mónica. Estimado doctor Juan David, muchas gracias por esa brillante exposición. Ha sido bastante ilustrativa, muchas gracias. En efecto, la inteligencia artificial y los seres humanos tenemos algo en común, no somos infalibles. Y en eso estamos trabajando, esos 3 retos que propone el doctor Juan David Gutiérrez relacionados con la discriminación y los sesgos que implican la inteligencia artificial, el tema de la opacidad y la dificultad que puede haber en el momento de la rendición de cuentas, son asuntos en los que debemos sí o sí trabajar. Albert Einstein decía que la medida de la inteligencia es esa posibilidad o esa capacidad
de hacer cambios. Y creo que en eso estamos llamados nosotros como operadores de justicia, estudiantes, docentes, abogados, entre otros. Entremos a otro campo, el campo de la inteligencia artificial en materia probatoria. Por ello, invitamos